13% de la población mundial vivía en ciudades y para 2050 se espera que esta cifra llegue al 66%. Sin embargo, las ciudades son solo el 0,5% de la superficie total del planeta. Pensar cómo tienen que ser estas ciudades del futuro para conseguir la mejor calidad de vida posible para sus ciudadanos es nuestro reto del presente. Por eso estamos aquí, en Pontevedra. Hace años plantearon cómo querían su futuro y hoy ya es una realidad. Una ciudad casi sin coches, con un aire más limpio y con los niños gobernando sus calles. César, aquí hace ya 20 años empezasteis un proceso de transformación urbana brutal. ¿Por qué decidisteis hacerlo? ¿Cómo empezó todo esto? El objetivo era, claro, vivir mejor en Pontevedra. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos de este cambio? Bueno, empezamos por lo más asumido, ¿no? que era el centro histórico. ¿Por qué empezamos por ahí? Bueno, primero porque la situación era desesperada, no se puede ir andando en una calle de estas en que difícilmente se cruzan dos personas, pues andando con un carrito o con paraguas, pues había un coche aparcado, otro que no pasaba, el peatón que no podía pasar, era una situación casi desesperada. La idea es que entren solo los coches que son realmente necesarios para que la ciudad funcione, para llevar pues, las mercaderías o lo que haga falta para trabajar, ¿o cómo lo reguláis esto? ¿Cómo se organiza? Claro, vamos a ver, la idea es crear ciudad, devolver la ciudad a los ciudadanos, crear espacio para vivir y después, como una función muy importante, pero no la prioritaria, es asentar, colocar, organizar la movilidad motorizada, vamos, para que funcione la ciudad. Bueno, la idea es fácil, después el asunto es ejecutarla, claro. Paseando por la ciudad donde los peatones son los protagonistas, César me explica que han conseguido recuperar el 75% del espacio público, que antes estaba destinado a los vehículos. En Pontevedra, el sonido de los motores se ha sustituido por el canto de los pájaros. Ahora que ya lleváis tiempo que habéis aplicado todos estos cambios y habréis podido comprobar cuáles han sido los beneficios para la ciudad, para la gente, para empezar, la mejora de la calidad del aire, ¿no? Pues en las ciudades pequeñas en general no tenemos especiales problemas con eso, ¿no? Y sobre todo aquí que estamos, digamos, ventilados, ¿no? No al lado del mar, pero sí que en cuanto a las emisiones de CO2, los cálculos que hicimos, que la reducción del tráfico y de los atascos que hicimos en la ciudad, pues supuso una reducción de más o menos los 2/3 de lo que se emitía y sobre media tonelada de CO2 por habitante año. O sea, son cifras, en comparación a lo que se emite globalmente, es muy poquitos, pero bueno, aporta su grano de arena para evitar el efecto invernadero, ¿no? ¿El comercio cómo lo ha notado todo este cambio? A ver, vamos, todos los indicativos hacen un sentido muy positivo, ¿no? Me decía un librero que estaba ahí, que era ya de inicio fue partidario de lo que se dice, decía, a mí nunca me entró un coche a comprar en la tienda, ¿no? Claro. En la librería. Terminamos nuestro paseo en la Plaza de Barcelos, un espacio que cambió a petición de los ciudadanos más pequeños, los niños. De aquí pues hay un colegio que no tiene patio, entonces bueno, aquí donde estamos había 2 carriles de circulación, estacionamiento y demás, y bueno, lo ejecutamos, entonces cortamos el tráfico aquí y esto que vemos ahora, que antes era ocupado por los coches, pues se convirtió en el patio del colegio, en el patio que salen y bueno, ahora que no hay colegio, pues están aquí jugando los niños y bueno, y tan ricamente, creo que funciona mejor, más tranquilos, aunque se escuchan las voces de los niños. Hoy hace un tiempo te vi en una ponencia y dijiste algo que se me quedó grabado. Decías que una ciudad en la que los niños no pueden correr y jugar tranquilamente por la calle
Es una ciudad que está enferma y que no funciona bien o no está bien diseñada. ¿Crees que si hacemos esta reflexión, si repensamos las ciudades teniendo en cuenta a los niños, serán ciudades mejores para todos? Una de las funciones elementales de un hábitat, para poder decir que está sano, es que las crías pueden buscar autonomía y no tener su autonomía que corresponda a su desarrollo. Eso en cualquier especie, y la humana también. Los humanos somos muy duros y muy resistentes, pero es que hasta cierto límite, ¿no? Entonces, que los niños estén haciendo una generación del asiento de atrás, que no están al aire libre, que es un auténtico disparate. Es que tenemos enfermas las ciudades, claro que las tenemos. Ya hemos de pasar del piloto a la realidad. Los proyectos pilotos se han acabado porque el mundo ya no estamos en un cambio climático piloto. Estamos en un cambio climático que verdaderamente empieza a afectar el mundo y por lo tanto es un momento de tomar decisiones valientes como se han tomado a lo largo de la historia. Vicente Guallart es experto en urbanismo sostenible. Hace tiempo que trabaja diseñando ciudades del futuro, entre ellas la que se empezará a construir este 2020 en Shenzhen, capital tecnológica de China. Para él, la ciudad del futuro pasa por un modelo de autosuficiencia, donde el mundo digital sirva para crear estructuras más ecológicas y humanas. El nuevo centro urbano proyectado en Shenzhen se basa en los principios de lo ecológico, denso y compacto. 2 millones de metros cuadrados de viviendas, oficinas y zonas verdes que han sido diseñados por grandes nombres de la arquitectura mundial, donde el tráfico privado circulará bajo tierra y la superficie será para las personas. ¿Cuál dirías que son los pilares principales de la ciudad del futuro? Desde mi punto de vista es que las ciudades sean más humanas, que los ciudadanos estén empoderados, puedan decidir su futuro y esto significa que las ciudades vuelvan a ser productivas. Hoy las ciudades importan productos y generan residuos, importan energía y producimos contaminación. El objetivo es que si las ciudades nos producimos nuestra energía o producimos muchos de nuestros productos con tecnologías avanzadas, seremos más ricos. Por lo tanto, lo importante sería que la ciudad del futuro sea una ciudad donde las personas libres puedan decidir su propio destino. Y luego la tecnología ayudará a que esto sea posible. Ahora venimos de Pontevedra, donde ya hace muchos años decidieron eliminar los coches del casco histórico y precisamente a lo largo de los años han visto todas las mejoras que ha conllevado. Ejemplos como estos abren esta pregunta de ¿qué va a pasar con los coches en las ciudades? ¿Van a ir desapareciendo los vehículos privados o los compartiremos? ¿Qué pasará? El futuro de la movilidad es un futuro, por supuesto, eléctrico, es un futuro compartido y en muchas ocasiones será un futuro de una movilidad de vehículos sin conductor. Pero yo creo que no tan solo es importante tener una movilidad más eficiente, sino lo mejor, como ocurre en Pontevedra, es moverse poco. O sea, el objetivo de las ciudades es conseguir los usos mixtos y por lo tanto hemos de llevar viviendas a los lugares donde se trabaja, a los barrios donde se trabaja y puestos de trabajo a los lugares donde se vive. Y de esa manera nos moveremos más a pie. El mejor desplazamiento es aquel que nos realizamos. Está claro que cada caso es distinto y los modelos no los podemos extrapolar así como así, ¿no? Pero sí que podemos, y es importante, casi debemos, hacer el ejercicio de poner a las personas en el centro de todas las decisiones de diseño, de ciudades, de espacio público, y esto se va a materializar de distintas formas según cada caso, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona se está desarrollando el proyecto de la Superilla. Proyectos de este tipo, ¿de qué manera crees que pueden mejorar las ciudades y mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, las superillas o supermanzanas lo que pretenden o lo que pretendían era tener zonas cada 3 manzanas, calles donde se puedan mover sobre todo los autobuses y haya un tráfico de movilidad que cruza la ciudad y hacer que dentro de estas supermanzanas solo haya movilidad interna. Yo creo que es una idea muy buena que también demuestra
cómo esta idea de una movilidad más humana se puede aplicar a toda la ciudad y no solo a los centros históricos. Otro aspecto fundamental en las ciudades es cómo producimos y cómo distribuimos la energía. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Uno de los grandes objetivos para el año 2050 es que las ciudades sean de cero emisiones, que produzcamos la misma cantidad de energía que consumimos a lo largo del año utilizando sistemas renovables. Si las ciudades son capaces de producir su energía, que es en realidad lo que defendemos nosotros, lo que estaremos haciendo es ganar libertad, ganar liderazgo, destinaremos el dinero para nosotros mismos y no para hacer transferencias bancarias a Argelia o al Oriente Medio. En el 2002 se creó por primera vez en España una red urbana de climatización centralizada, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, preparada para suministrar energía a una amplia zona de Barcelona y Sant Adrià de Besòs. Actualmente cuenta con un centenar de edificios conectados a su red, la mayoría de nueva creación, pero también con edificios más antiguos. El fundamento de este tipo de redes se basa en la producción centralizada de calor y frío y su distribución a los edificios que están conectados en un barrio, en un distrito e incluso en un municipio entero, de manera que estos edificios no tienen sus propias máquinas de producción de calor y de frío, de aire acondicionado, para que nos entendamos, y de calefacción, sino que aprovechan una energía producida de una manera más inteligente, más sostenible y de una forma centralizada. Disteclima, por ejemplo, produce el 95% de todo el calor que distribuye a partir del vapor de la planta de valorización de residuos urbanos. Aprovechamos esta fuente, que son los residuos, y que de alguna manera se han de incinerar, para, a partir del calor que se extrae de este combustible, producir agua caliente y distribuirla en el barrio. Todo ello hace que Disteclima reduzca del orden del 70% el consumo de energías de origen fósil que se utilizarían si cada edificio de manera convencional llevara a cabo su climatización de forma autónoma. Ahorramos del orden de unos 22.000 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto, para situarnos, equivale a unos 28.000 desplazamientos urbanos en vehículo privado. Por lo tanto, el beneficio de la red no solamente es directo para los usuarios, para los del edificio, sino para toda la ciudad, para los ciudadanos. La climatización de los edificios conectados a la red se hace a través de dos circuitos, uno de frío y otro de calor, con agua que transcurre por canalizaciones soterradas o galerías de servicio. Un sistema que aporta grandes ventajas a los edificios conectados a la red. En primer lugar, un ahorro muy importante de espacios técnicos, porque lo que estaría ocupado por grandes calderas o por grandes máquinas enfriadoras eléctricas se limita a una pequeña sala con un intercambiador de energía, un intercambiador térmico. Además, disponen de cubiertas y azoteas totalmente libres de maquinaria, ausencia de ruidos, de vibraciones, de torres de enfriamiento que pueden producir problemas, por ejemplo, por legionelosis, ausencia de gases combustibles, por lo tanto, intoxicaciones, deflagraciones. La red de climatización no es una solución única, universal, ni la mejor. La energía es una cuestión de escalas, hay temas que hay que resolver a nivel de país, otros a nivel de municipio, otros a nivel de edificio, pero lo que es importante es atacarlo desde una visión holística. White noise in the back of a car. Keep it tuning or the voice will restart. Las personas, los ciudadanos, ¿de qué manera podemos ayudar y participar para hacer que las ciudades sean mejores? Con la revolución digital, los ciudadanos tenemos más conocimiento de más cosas y tenemos más capacidad de intercambiar conocimiento, iniciativas, programas y de tomar decisiones. Y por lo tanto, tener unos ciudadanos, diríamos, ilustrados, que participan y que se implican en las soluciones es fundamental. ¿Qué papel tiene el Big Data?
Con la sociedad de información estamos utilizando la computación para adquirir conocimiento de las cosas, de las personas, qué hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos movemos, y estas pequeñas cantidades de información le llamamos Big Data. Por lo tanto, la ciudad debería utilizar el Big Data para entender cómo funciona y para poder tomar mejores decisiones de cómo transformarse en el futuro. La clave aquí, en realidad, es de quién son los datos. Por lo tanto, parte del trabajo de los próximos años será trabajar en lo que se llama la soberanía digital, es decir, que las personas sean propietarios de sus datos, o en su caso, los gobiernos que decidimos democráticamente sean propietarios de estos datos y podamos hacer un uso, por supuesto, no invasivo y un uso en positivo para mejorar las ciudades. Este es el Smart Citizen Kit, que de hecho es un proyecto que se basa en la colaboración ciudadana y el Big Data, ¿no? ¿Cómo funciona este aparato? ¿En qué consiste? Este es un proyecto, de hecho, que salió de aquí del IAC, del Fab Lab, liderado por Tomás Díez. La idea era, ¿por qué tenemos que depender de la información que nos da el ayuntamiento o que nos dan las empresas? No podemos desarrollar aquí en el laboratorio un kit o un elemento que permita que yo cojo los datos de, por ejemplo, de la calidad del aire o de la temperatura o de la movilidad, y con estos datos yo puedo ponerlos a disposición de la comunidad. Porque toda esta información que recolectan los sensores en distintos puntos del mundo se vuelcan en una plataforma abierta, open source. Exactamente. La clave no tan solo es tener electrónica y poder captar información, sino crear las plataformas de información que permitan, como en el caso, por ejemplo, de plataformas de información para movilidad de bicicletas en las ciudades u otras, que los ciudadanos puedan mapificar qué ocurre en la ciudad. Quien puede hacer el mapa puede entender mejor qué está pasando y puede tomar las decisiones adecuadas. Parece claro que la colaboración ciudadana y la monitorización de datos son una buena combinación para diseñar ciudades del futuro. Un ejemplo de ello es el proyecto Huella Ciclista Madrid, que nació con el objetivo de visualizar el flujo ciclista de la capital española. Gustavo Romanillos es su creador. Nosotros queríamos hacer, digamos, este flujo ciclista visible. Efectivamente, la huella ciclista era desconocida, no se sabía cuáles eran las calles que más utilizaban los ciclistas, por ejemplo, cuáles eran sus rutas, qué camino decidían seguir para ir de un lugar a otro, etc. Con ese objetivo, lo que hacemos es lanzar una plataforma online, que básicamente es una página web, a través de la cual distintos voluntarios ciclistas pueden descargarse una aplicación gratuita y pueden empezar a compartir sus rutas ciclistas. A medida que ellos la comparten, las distintas rutas van alimentando mapas online, de manera que se genera un mapa vivo que va creciendo y que va recogiendo cada vez más y más rutas ciclistas, componiendo, digamos, esta gran huella colectiva de la ciudad. El impulso definitivo llegó con el registro de datos del servicio de bicicleta pública, Bicimat, que permitió registrar las rutas de los ciclistas en un solo mapa. El Ayuntamiento de Madrid ahora mismo tiene mucha más información para poder tomar las mejores decisiones. Hay que tener en cuenta que, sobre todo en un inicio, por ejemplo, la implantación del sistema de bicicleta pública se hacía sobre suposiciones y realmente no había información existente. Ahora mismo, con los datos que tenemos, se puede saber si un determinado tipo de infraestructura ciclista ha sido exitoso o no, o si, por ejemplo, la gente está haciendo uso de una vía que se corta el tráfico los domingos, ¿no? Entonces, efectivamente, se puede hacer ahora mismo muy buen uso de esta información. Y por otro lado se pueden justificar también, pues, las medidas que se van a tomar a futuro.
viajes de media pequeña distancia, de menos de 20 minutos en el centro de las ciudades, al menos en el caso de Madrid. Y esto fue muy interesante porque siempre la movilidad ciclista se anuncia en términos de sostenibilidad, pero es que además es un modo de transporte realmente competitivo frente a otros modos que analizamos, también con datos reales frente al transporte público, metro o autobús y por supuesto frente al coche privado. Las ciudades hoy en día son más grises que verdes. ¿Nos hemos olvidado de la naturaleza en nuestra vida urbana? Claro, si el modelo es realmente tener un aire que sea respirable según estándares europeos o más bien del norte de Europa, tener una ciudad que sea más caminable, donde los niños puedan jugar en la calle, donde la temperatura del ambiente sea mejor, es evidente que hemos de hacerlas todavía más verdes y más ecológicas. También debemos ser capaces de aprovechar los recursos que tenemos, ¿no? Que ya tenemos. En este sentido, más allá de construir nuevos edificios y nuevas ciudades, ¿cómo podemos mejorar y aprovechar lo que ya tenemos? Cuando peatonalizamos una calle estamos haciendo regeneración urbana. Y en los casos de los edificios diría que en los años 50 y 60 se construyeron muchísimos edificios con muy poca calidad, en general en la periferia de las ciudades, que ahora ya no son periferia, sino que están en el centro de las ciudades, y por lo tanto hemos de ver cómo hacemos edificios, transformamos estos edificios en hacerlos más eficientes, con mayor aislamiento, hacerlos más habitables, ponerles ascensores, etc. El último premio Mies van der Rohe de Arquitectura Europea era a una renovación de uno de estos grandes bloques de edificios en Francia, que poniendo unas terrazas, haciendo un colchón térmico, permitía hacer lugares más habitables y por lo tanto hemos de lograr un buen balance entre renovar y construir. La regeneración del tejido urbano, bajo criterios sostenibles, es lo que idearon los arquitectos Herzog & de Meuron para la nueva sede del BBVA. Partieron de un antiguo parque empresarial para crear una ciudad sostenible, compacta y energéticamente eficiente dentro de otra ciudad, Madrid. Partimos de unos edificios que estaban en construcción, era un parque empresarial. Y entonces lo que les pedíamos a los arquitectos era que todo eso se integrara dentro del proyecto, ¿no? Queríamos formar parte de una economía circular donde el impacto fuera mínimo y se reaprovecharan. Entonces todas las estructuras del edificio se reaprovecharon y hoy son parte de lo que es el propio edificio. Como certificamos los edificios con la certificación LEED, una de las cosas que busca esa certificación, por ejemplo, es que todos los empleados tengan vistas al exterior y que todos los empleados tengan luz natural. Entonces, los arquitectos consiguen esto a base de hacer unos edificios muy alargados y relativamente estrechos, y entre medias se colocan estas calles que son los jardines. Ellos buscaban también hacer una ciudad, ¿no? Y la manera de hacer esa ciudad es generar los edificios, las calles, las plazas, pues hasta la panadería, ¿no? Que podemos tener. Al final esto tiene una planta 6 hectáreas, son 250.000 metros cuadrados construidos, 113.000 metros cuadrados de oficina, pero tú paseas por el entorno de una manera muy fácil y llegas a cualquiera de las esquinas en un momento, ¿no? Esa escala de cómo la persona se relaciona con unos edificios que son más horizontales, que tienen menos altura, donde siempre tienes un jardín alrededor, yo creo que es uno de los grandes éxitos del proyecto y que hace que la gente que trabaja dentro o que visita el edificio se sienta en un edificio completamente diferente a lo que suele ser un edificio de oficina, ¿no?
Durante muchos años, nuestro sueño urbano ha pasado por una casa unifamiliar con jardín privado y a poder ser con piscina. Esto nos ha llevado a construir ciudades residenciales de baja densidad que promueven el uso del coche, un modelo poco saludable y poco sostenible que no cuadra con una población mundial que crece exponencialmente. Pero son muchos los que proponen un futuro más vertical, con ciudades más densas que crezcan en altura, liberen el espacio y lo devuelvan a la naturaleza. Donde además podamos vivir en comunidad, cerca de todos los servicios y recursos que necesitamos y donde fomentemos lo local y la economía del compartir. En estas ciudades inclusivas, de proximidad, eficientes, verdes y saludables, reside el mejor sueño urbano para todos. Y mientras trabajamos para mejorar las ciudades del futuro, hay quien da rienda suelta a la imaginación, como Marc Granyén, artista paisajístico que ha encontrado en las cubiertas de los vehículos un espacio para llenar las ciudades de pequeños jardines en movimiento. Lo que hacemos es tener una fábrica de oxígeno sobre ruedas que se mueve por el asfalto, capturando CO2, emitiendo oxígeno. Aumentamos las áreas verdes, con lo cual incrementamos la biodiversidad, pero lo más importante es que estamos luchando contra el efecto isla de calor provocado por la excesiva acumulación de asfalto y hormigón directamente sobre el asfalto. Esta idea alocada de ajardinar la cubierta de un autobús o de una furgoneta, de cualquier vehículo, pienso que despierta en la gente la oportunidad de pensar, si hay gente que ha hecho esto, a lo mejor yo podría hacer aquello. Entonces, entre todos, vamos aumentando el concepto global de pensamiento común, que es lo que nos lleva a una mejora de la calidad de vida, ya sea en una ciudad masificada o en una ciudad que tiene parques como este.